En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Padeciste y moriste por mí, clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón y propongo con tu gracia no volver a pecar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por su medio entre ustedes, como ustedes mismos saben, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por mano de los impíos, pero Dios lo resucitó librándolo de los lazos de la muerte, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio. Dios resucitó a este Jesús. Todos nosotros somos testigos de ello. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que ustedes ven y oyen en este momento. Hermanos, la meditación que ahora haremos es un camino hacia la cruz. No se reducirá solamente a este momento, sino que pasará necesariamente por la reflexión de muchas de aquellas realidades que Dios quiso tocar con su vida y por las cuales murió. Estas realidades estudiadas y ofrecidas por los obispos de México en el contexto de la nación, mediante el proyecto global de pastoral, nos darán la posibilidad de cuestionarnos sobre qué es lo que queremos decir con la afirmación de que Jesucristo nos ha redimido, y más aún, qué es lo que le corresponde al ser humano y a la comunidad de discípulos en la obra de la redención en este momento histórico que estamos viviendo. Caminemos pues sobre los pasos de Cristo en este Vía Crucis, pero también caminemos sobre los pasos de nuestra realidad mexicana y de nuestra iglesia, para que podamos dar en su momento acciones redentoras y de vida, fruto de la cruz de Cristo. Primera estación: Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato replicó: ¿he de crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron: no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera puesto en cruz. Palabra del Señor. La sentencia de muerte a nuestro Señor se realizó en medio de situaciones oscuras y manipuladas, aceptadas por quienes tenían el poder y el deber de cuidar sus derechos como persona. Hoy en nuestro México, aunque se han fortalecido las instituciones y hemos avanzado en un marco jurídico que va dando seguridad a sus ciudadanos, también reconocemos con dolor la manera en cómo se han introducido entre nosotros estas plagas que nos impiden avanzar como una sociedad floreciente y que constituyen una verdadera trampa. Esto es, la corrupción, la impunidad y la falta de respeto por el cumplimiento de la ley, entre otras situaciones dolorosas que se han ido anidando en la forma de vida en el cada día. Esto nos está llevando a ser testigos de la condena injusta hacia la pobreza desmedida, el sufrimiento, el descarte, la cárcel injusta de muchos hermanos nuestros, especialmente de aquellos que no tienen los recursos para defenderse.
determinados en esta estación padecida por nuestro Señor Jesucristo y por su pueblo como iglesia, queremos dialogar y colaborar con la sociedad civil y con los organismos nacionales e internacionales para construir la paz. Queremos apoyar la fundación de centros de derechos humanos en las comunidades cristianas, de manera que se fortalezca el Estado de Derecho en nuestro país. Oremos. Concédenos, Señor nuestro, descubrir que todos estamos llamados a trabajar por la reconstrucción de la paz y a ejercer nuestro sentido profético ante toda situación de condena e injusticia a los hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, pecadores. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los de los siglos. Amén. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y en su manto y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él le hacían burla diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y después de escupirle cogieron la caña y le golpeaban la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Así como nuestro Señor fue despojado de sus vestidos y forzado a emprender el camino fuera de la ciudad, cargando con su cruz, hoy somos testigos de que en nuestro México y en otros tantos países, muchos hermanos nuestros pasan por la triste experiencia de tomar sus pocas cosas y salir de su hogar para iniciar una migración forzada. Se han visto obligados a dejar a su pueblo, su familia y su cultura, empezando con ello a cargar con su pesada cruz de pobreza, violencia, falta de oportunidades, rechazo racial, político y religioso, desintegración familiar, trata de personas, necesidad de refugio,
constitución de nuevas familias, soledad, desarraigo y una vulnerabilidad jurídica ante su situación de inmigrantes indocumentados. Muchos de nosotros cargamos con la cruz del sufrimiento por haber visto partir a familiares cercanos y tal vez de que ya no volveremos a verlos. Iluminados en esta estación padecida por nuestro Señor Jesucristo y por su pueblo como comunidad, pedimos para que el Señor nos ayude a ser una iglesia que identifique y acompañe a los grupos vulnerables de nuestra sociedad, migrantes, mujeres violentadas, indigentes, damnificados por los constantes desastres de la naturaleza, jóvenes en situaciones de riesgo, enfermos y presos, entre otros, para que en nuestra pastoral implementemos centros de escucha y atención a toda víctima y a todos aquellos que cargan con la cruz del sufrimiento. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que ya de recién nacido junto a tu familia tuvieron la experiencia del migrante refugiado y experimentaron el dolor de que tiene que huir a causa del odio de los demás. Ayúdanos a ser una comunidad que atienda a toda persona que vive esta experiencia de tener que dejar su hogar, inspirados en la persona de San José, quien cargara con su familia para darle protección, atención y cuidado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, pecadores. Tercera estación. Jesús cae bajo el peso de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Mientras Jesús cae por el peso de la cruz en su camino al Calvario, muchos de nosotros estamos cayendo por el peso de la tecnología y los medios de comunicación, los cuales nos están rebasando. Si bien estos medios nos han ayudado a tener una vida más benigna, sobre todo en campos como la salud, la educación y la relación más estrecha entre familiares que viven lejos, tenemos que mencionar que en sentido negativo han propiciado otros aspectos, tales como la dispersión, la manipulación de la verdad, la falta de comunicación interpersonal y la enajenación que nos pueden confundir. Indudablemente, estos están contribuyendo a que desde hace tiempo se vengan experimentando profundas y aceleradas transformaciones que están afectando todos los campos de la vida de las personas, incluyendo el de la moral y de la misma fe. Iluminados en esta estación padecida por nuestro Señor Jesucristo y por su pueblo, como iglesia, ¿qué queremos? Queremos hacer llegar la alegría del Evangelio más testimonial y con un lenguaje renovado y creativo a la realidad de las personas ante los cambios profundos y vertiginosos de esta nueva época, marcados por los diferentes ambientes humanos, sociales y tecnológicos.
Queremos ser una iglesia que asume los medios de comunicación social con una actitud fundamentalmente positiva y estimulante, no limitada simplemente a pronunciar juicios y condenas. Por el contrario, considerar que estos instrumentos no solo son productos del ingenio humano, sino también grandes dones de Dios y verdaderos signos de los tiempos. Oremos. Señor, te pedimos que nunca dejen de sorprendernos los inventos y descubrimientos que, a través de la ciencia y la tecnología, nos ha traído esta nueva etapa de la humanidad y que están marcando el camino para hacer más digna y plena la vida de las personas. Ayúdanos a utilizarlos para elevar la dignidad y los derechos del ser humano y que no los convirtamos en una piedra de tropiezo que nos haga caer en la pérdida del sentido de la vida y de lo verdaderamente humano. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Meditemos nuestra realidad a la luz de esta estación. Así como María Santísima se acercó a su hijo para consolarlo, así también con sus hijos de la naciente nación mexicana en el año de 1531. Hizo resonar en sus palabras la bondad y novedad del anuncio cristiano que tristemente había sido lastimada por la espada de la conquista, dando con ello lugar no solo a nuestra raza, sino a nuestra identidad cultural profunda. Desde entonces, el acontecimiento evangelizador guadalupano manifestó su más elocuente síntesis mesiánico-cristológica en el mandato de construirle una casita donde nos mostraría el consuelo materno de Dios. En esta estación, el Señor nos llama a poner atención en los signos de los tiempos, en la vida de las comunidades y en el sentir de cada persona, ya que el pueblo mexicano está herido por una guerra fratricida, ajena al deseo materno que el Padre de Cristo ha manifestado en el mensaje de Guadalupe. Por lo mismo nos preguntamos si el Tepeyac y sus moradores, México y sus habitantes, gozan del consuelo de una sociedad más justa y pacífica. Más aún, podemos cuestionarnos si, como iglesia, somos esa casita construida con dinámicas sociales y alternativas económicas humanizadoras, ajenas al sistema liberal de corrupción y explotación de los más empobrecidos. Iluminados en esta estación padecida por nuestro Señor Jesucristo y por su pueblo como comunidad, pedimos para que la Iglesia de México se sienta a los pies de la Virgen de Guadalupe para contemplar
creer, vivir y anunciar el misterio de la redención realizado por su Hijo Jesucristo, para que la Iglesia de México sea verdaderamente la casita sagrada, desde donde la Virgen de Guadalupe nos dé su consuelo y nos muestre a su Hijo Jesucristo. Oremos. Señor Dios nuestro, ayúdanos a encontrar en el rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe tu propuesta y mensaje de comunión, desde donde es posible superar las diferencias entre las razas. Que María de Guadalupe, quien ha unido a los mexicanos de una manera asombrosa en muchos momentos de la historia de nuestra patria, nos siga mostrando a su Hijo Jesucristo, con quien queremos hacer nacer un pueblo nuevo, una nueva nación mexicana, más justa y conforme al corazón de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Madre de los dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Quinta estación, el cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por Santa Cruz, redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron fuera para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Meditemos nuestra realidad. A la luz de esta estación, contemplemos que en la pastoral de la Iglesia de México se vienen realizando muchos esfuerzos pastorales y se han generado experiencias nuevas en algunas provincias y diócesis, en su deseo de ser verdaderas iglesias discípulas misioneras. Igualmente, es destacable la presencia de un gran número de laicos comprometidos que junto con sus pastores se ocupan de los diferentes espacios de la evangelización. Sin embargo, con todo esto, consideramos que aún no hemos sido capaces de entrar en la realidad de nuestro pueblo para anunciarle y orientarle con claridad sobre sus situaciones nuevas y complejas que tienen que afrontar y que al no ser atendidas hieren a toda la sociedad. Nuestra pastoral se encuentra debilitada y rebasada en sus respuestas, por lo que requiere ayuda urgente. Advertimos, por ejemplo, que estamos aún muy lejos de erradicar el clericalismo de nuestras prácticas pastorales, que impide crecer y comprometerse a los fieles en la vocación que les es propia dentro de la Iglesia y del mundo. No somos iglesia bautismal desde donde brotan los ministerios que reclaman actualmente el fortalecimiento del reino de Dios. Muchas parroquias no cuentan con los consejos propios para una acción pastoral que refleje la vida y el compromiso de todos. En nuestro país, netamente católico, se percibe un cierto rechazo a la Iglesia como institución y un creciente descontento por sus estructuras y por el antitestimonio de muchos de sus pastores. Nuestra vida eclesial carece de fuerza de testimonio, de una expresión viva y solidaria. Por eso, así como Cristo se vio debilitado por el peso de la cruz y aceptó la ayuda del cirineo, hoy tendríamos que meternos en el camino de la pastoral eclesial para levantarla, animarla y renovarla, so pena de que sucumba en el camino y no pueda cumplir con la misión encomendada.
Meditemos en silencio a la luz de esta estación. ¿Qué estamos haciendo para que la pastoral de la Iglesia muestre su vitalidad? Pensemos, iluminados en esta estación padecida por nuestro Señor Jesucristo y por su pueblo como Iglesia, ¿qué queremos? Queremos hacer un camino sinodal, mirando lejos, ocupándonos de nuestros desafíos actuales, invitando a los agentes de pastoral y a todo el pueblo de Dios a recorrer juntos este camino de conversión pastoral y con la certeza de que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Queremos pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera, una opción misionera capaz de transformarlo todo, las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial, de manera que todo esté al servicio de la misión. Oremos. Señor Dios nuestro, así como Simón de Cirene estuvo solícito a ayudar a tu Hijo, debilitado por el peso del camino, así también te pedimos nos ayudes a ofrecer nuestros talentos para levantar y sostener la pastoral de nuestras comunidades, que impulsados por el proyecto global de pastoral de México, seamos capaces de ir más allá de coyunturas y criterios funcionales o circunstanciales en nuestra pastoral para hacer manifiesto la belleza de la Iglesia cuando vive la comunión y la verdadera planeación en su pastoral. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Palabra de Dios. Meditemos nuestra realidad. Así como la Verónica se acercó a limpiar tu rostro desfigurado, oh amado Jesús, así nosotros, al contemplar nuestra realidad en México,
encontramos que muchos de nuestros hermanos han sido desfigurados, maltratados, mutilados y asesinados. Solo que, a diferencia de ella, descubrimos que hemos ido perdiendo la sensibilidad ante el dolor ajeno. Nos encontramos ante el desafío de la deshumanización de la sociedad. Pareciera que ya no nos sorprenden las atrocidades y crueldades que a diario se cometen contra las personas. Pareciera que las injusticias y los atropellos en contra de los hermanos nuestros ya no nos dicen nada. Pareciera repetirse en nosotros aquel pasaje del libro del Génesis, cuando Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Así estamos ahora. La indiferencia y la indolencia han endurecido nuestro corazón, haciéndonos olvidar la grandeza y el valor de la vida humana. Si la Verónica, en su sensibilidad, logró conservar tu rostro con el manto con el que enjugó tu hermoso rostro, hoy tendríamos que preguntarnos: ¿somos sensibles al dolor ajeno y somos capaces de limpiar el rostro sufriente de los hermanos? Iluminados en esta estación padecida por nuestro Señor Jesucristo y por su pueblo, como comunidad pedimos para que al contemplar el rostro del Cristo sufriente y redentor, abramos el corazón para acoger con misericordia tantas realidades humanas sufrientes y a todos los descartados por la sociedad. Para que, como Verónica y Moisés, nos despojemos de toda pretensión de orgullo y soberbia para acercarnos a este lugar sagrado de la realidad humana, especialmente cuando se encuentra afligida. Oremos. Señor, ayúdanos a ser una comunidad cristiana sensible al dolor humano para dar testimonio del acontecimiento del Redentor, siendo una iglesia samaritana que descubre, recoja, sane y acompaña a los tirados y lastimados en el camino. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, pecadores. Séptima estación: Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por la Santa Cruz de viniste al mundo de mi pecador. Escuchamos la palabra de Dios. Me rodeaban cerrando el cerco. Me rodeaban como avispas, ardiendo como el fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así como Jesucristo se levantó después de caer por segunda vez bajo el peso de la cruz, creemos que también es necesario que todos los consagrados den testimonio con su vida al ponerse en pie y trabajar con entereza por la evangelización y por las causas del reino. Vemos con gratitud que son muchos los testimonios de obispos, presbíteros, religiosos y religiosas, que lejos de los reflectores ejercen de manera callada, generosa y fiel su ministerio, muchas veces opacado por los escándalos provocados por algunos ministros que se apartan de su verdadera misión. No obstante el buen testimonio de un gran número, vemos que muchos han caído bajo los efectos de esta nueva época. Fenómenos señalados como el individualismo, el hedonismo, la superficialidad y la mundanidad se han instalado en la vida de muchos de ellos.
Vivimos con mucho dolor y tristeza el sufrimiento de las víctimas del abuso sexual de menores y de sus familiares por parte de presbíteros. Constatamos que muchas órdenes religiosas han perdido su espíritu evangélico original y les cuesta trabajo integrarse a los planes de pastoral de las diócesis en las que se encuentran. Nos sentimos agradecidos con Dios por la presencia de tantos obispos que, llenos de la gracia de Dios, con su palabra, trabajo y testimonio, han edificado a lo largo de estos siglos la Iglesia de Cristo en nuestro país. Sin embargo, en boca de ellos mismos se reconoce que son los primeros que no acaban de creer su confesión de fe, que no se les nota la redención y que no siempre viven de acuerdo con su condición de redimidos. Con humildad reconocemos que en nuestro modo de ser pastores, en algunos momentos parecemos más jueces, dueños o líderes de una estructura humana que agentes dóciles al proyecto del reino de Dios. Y por lo mismo, a la luz de esta estación, meditamos sobre la vida de todos los consagrados, quienes necesitan ponerse de pie ante las caídas que han tenido en el camino. Nos preguntamos, como consagrados, ¿he caído en alguna de las actitudes ahora señaladas y he tenido la entereza de Cristo para ponerme de pie? Como pueblo de Dios, pido que ayudo en la santidad de mis pastores. Le pedimos al Señor para que en el pueblo de Dios, los pastores, obispos, presbíteros y diáconos, aprendamos a ser verdaderos padres, para que nuestros pastores presenten de manera humilde, propositiva y alegre la novedad del Evangelio, para que con su fuerza transforme el corazón de nuestra patria, para que nuestro obispo trate a sus sacerdotes como padre y hermano que los quiere, escucha, acoge, corrige, conforta, pide su colaboración y hace todo lo posible por su bienestar humano, espiritual, ministerial y económico, y que los presbíteros a su vez sean corresponsables con él. Oremos. Padre Santo, tú que constituiste a tu Hijo sumo y eterno sacerdote, concede a quienes Él eligió como servidores de tus misterios actuar al estilo y con las actitudes de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos, y ofrecer a todos una vida plena para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, en justicia, Ten misericordia de nosotros, pecadores. Octava estación. Jesús habla a las mujeres piadosas. Mujeres y familia, un fuego que no debe apagarse. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con santa tú redimiste al mundo y a mi pecador. Escuchamos la palabra de Dios. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se entristecían por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos. Palabra de Dios. Te rogamos, Señor. Meditemos nuestra realidad. El dolor de las mujeres que ven a Jesús cargando con su cruz
se repite en nuestros días por el dolor y las lágrimas de muchas madres que ven a sus hijos partir en búsqueda de un mejor futuro. Hoy escuchamos el llanto de mujeres que viven sometidas a la violencia y a la inseguridad. Hoy escurren las lágrimas de madres que lloran por sus hijos desaparecidos, víctimas del crimen organizado, provocado por la corrupción de quienes han sido puestos para gobernar y han traicionado la confianza del pueblo. La impotencia y el llanto de las mujeres de ver a Jesús camino al Calvario se nos presenta hoy como la impotencia de resolver la problemática social que hiere profundamente a nuestras familias, devastadas por el alcoholismo y la drogadicción de los jóvenes y adultos que las conforman, así como la crisis de los valores fundamentales para la sana convivencia familiar. Aunque reconocemos los valores que se tienen en el reconocimiento y el valor de la mujer en la sociedad mexicana, no podemos dejar de mencionar la situación injusta y precaria a que han sido sometidas muchas de ellas durante siglos en nuestro país, incluso en el seno de la familia y aún en la iglesia. Es necesario resaltar y denunciar los atropellos constantes contra su dignidad, reflejada en miles de muertes, la situación de tantas madres solteras que luchan por sacar adelante a sus familias, la explotación, la trata de menores y desaparición de un importante número de mujeres. Reconocemos el largo camino que nos falta por andar en materia de valoración plena del género femenino, es decir, de la vocación y de la misión de las mujeres en la sociedad y en la iglesia. Meditemos en silencio. Iluminados en esta estación padecida por nuestro Señor Jesucristo y por su pueblo, como comunidad pedimos para que nos comprometamos a promover el liderazgo femenino y una participación más amplia en la vida de la Iglesia desde su auténtico respeto a su dignidad, para que abramos más espacios para una iglesia pueblo, una iglesia incluyente, donde se acoja con misericordia a esposos vueltos a casar, homosexuales, madres solteras, ancianos, indigentes, inmigrantes, entre otros. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, alegremente te damos gracias por el don de la familia en nuestro pueblo mexicano. Nosotros amamos nuestra familia porque ella constituye una de las bases fundamentales de la sociedad y de la iglesia. Gracias por la alegría que encontramos en aquellos espacios domésticos que tejen con cariño cada día más y mejor la vida de los esposos, hijos, nietos, hermanos y todas aquellas relaciones familiares que fortalecen a la persona, experimentando constantemente la solidaridad y el cariño en ella. Te pedimos que nos ayudes a constituir a nuestras familias con el apoyo fundamental de la mujer en verdaderos santuarios donde se formen cristianos y ciudadanos para nuestra patria, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de los dolores, acuérdate de que en la cruz Te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre,
la desnudez, el peligro, la espada, pero en todo esto vencemos de sobregracias a aquel que nos ama. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Meditamos nuestra realidad. Jesús cae por tercera vez. El cansancio de la cruz y los golpes provocan cada vez más su debilidad. Nosotros contamos con la experiencia de pueblo que se enriquece, se fortalece y encuentra su identidad bajo el regazo maternal de nuestra Madre de Guadalupe, que nos rescató del aislamiento y nos congregó con especial predilección para formar un pueblo, el pueblo de México. Desafortunadamente, con el correr del tiempo, nuestros pueblos se han empezado a debilitar y fragmentar ante la infiltración de diversas causas, tales como el relativismo, cuya presencia ha alterado los referentes fundamentales del bien y la verdad, y que se expande como un fuego en el bosque. El mundo globalizado, con su consecuente mercadeo de ideologías, corrientes religiosas, políticas, culturales, etc. La presencia del secularismo y la falta de sentido de pertenencia a la Iglesia, que ha reducido la fe al ámbito de lo privado y de lo íntimo. El abandono creciente de la práctica religiosa, entendiendo que incluso entre los bautizados y los discípulos de Cristo hay hoy una especie de apostasía silenciosa, un rechazo de Dios y de la fe cristiana en la política, en la economía, en la dimensión ética y moral y en la cultura postmoderna occidental. Esta tercera estación, unida a la tercera caída, esta novena estación unida a la tercera caída de nuestro Señor, nos lleva a meditar en el pueblo y la Iglesia mexicana, lastimadas por tantas ideologías, ambientes y prácticas ajenas al querer de Dios. Nos preguntamos, ¿qué tan presentes están en mi vida y en mi entorno estos ambientes relativistas, secularistas y de falta de sentido de pertenencia a la Iglesia? Iluminados en esta estación padecida por nuestro Señor Jesucristo y por su pueblo, como comunidad pedimos para que la Iglesia ofrezca una formación cualificada e integral a los ministros, a los agentes de pastoral y a los laicos en general, para incentivar su servicio al mundo, a la reordenación de las estructuras del orden temporal y al necesario diálogo entre razón y fe. Para que nos sintamos unidos y comprometidos como pueblo de Dios, bajo la certeza de que Él ha querido santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Oremos. Dios nuestro, que en tu infinita bondad constituiste a tu Iglesia como reflejo e imagen de la Trinidad, concédenos encontrar en tu unidad el fundamento e inspiración de nuestra unidad en la verdad, de nuestra comunión en la caridad y de nuestra sinodalidad en la misión, para que contribuyamos a la construcción de una sociedad que se experimente como familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, pecadores. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Escuchemos la palabra de Dios. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una
para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza de arriba a abajo, sin costura alguna, se dijeron: no la rompamos, echémosla más bien a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Contemplando el despojo y la ruptura de los vestidos, y con ello el insulto a la dignidad de nuestro Señor Jesucristo, observamos con gran sentimiento el arribo de una nueva cultura que desdibuja y mutila la figura humana. Y es aquí donde se encuentra el corazón de la profunda transformación que se está dando, y lo que nosotros identificamos y llamamos como el núcleo cultural fundamental: la negación de la primacía del ser humano. Es decir, nos encontramos ante una profunda crisis humana, cultural, de la cual se desprenden toda clase de males. Y así, si el despojo de las vestiduras de Cristo en el Gólgota marcaban y anunciaban la proximidad de su crucifixión, así también la crisis en la identidad del ser humano es el signo más ineludible de su agonía y el de la sociedad. Iluminados en esta estación padecida por nuestro Señor Jesucristo y por su pueblo como iglesia, ¿qué queremos? Proclamar y defender la belleza, grandeza y dignidad del hombre redimido por Cristo, modelo de todo hombre. Ante los innumerables embates de esta nueva época para mutilar, distorsionar, cambiar y ensombrecer la imagen del ser humano, queremos proclamar que toda persona tiene un valor en sí misma, independientemente de su condición social, económica, política o religiosa, y que por su naturaleza es libre y trascendente. Oremos. Dios Todopoderoso, ante este cambio de época que nos ha traído una profunda crisis humana, cultural, con muchos rostros y expresiones, queremos ahora afirmar con más fuerza y convicción creyente que para nosotros el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, el nuevo Adán. Permítenos restaurar el rostro de la humanidad desde el rostro de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Madre de los dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Décima primera estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo y a un pecador. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Así fue como Jesús fue llevado al martirio cargando con su cruz propia. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario o de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Ahí lo crucificaron y a él con otros dos, uno de cada lado y en medio de Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre su cruz. Estaba escrito así: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues en el lugar donde estaba Jesús fue crucificado y estaba muy cerca de la ciudad. Además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos,
sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato contestó: lo escrito, escrito está. Palabra de Dios. El Papa Francisco dice que pareciera que el hombre de hoy no quisiera pasar más y ni pensar en la redención, de ser liberado y salvado por Dios. El hombre de hoy se ilusiona, de hecho, con la propia libertad como una fuerza para obtener todo, también para alarde de esto, pero en realidad no es así. ¿Cuántas ilusiones son vendidas bajo el pretexto de la libertad y cuántas nuevas esclavitudes se crean en nuestros días en nombre de una falsa libertad? Tantos esclavos, tantos. Tenemos necesidad de que Dios nos libere de toda forma de indiferencia, de egoísmo y de autosuficiencia. En nuestros tiempos, el individuo radicalmente autónomo pretende salvarse a sí mismo, sin reconocer que depende en lo más profundo de su ser de Dios y de los demás. La salvación es entonces confiada a las fuerzas del individuo o a las estructuras puramente humanas, incapaces de acoger la novedad del Espíritu de Dios. Esta estación, que nos recuerda la crucifixión del Señor en la cruz, es un signo elocuente de cómo el hombre busca silenciar e inmovilizar a Dios, creyendo que con ello desarrolla su libertad para alcanzar la felicidad en sí mismo, y se ha diseñado. Convendría preguntarse: ¿qué tanto está tratando de construir el hombre la historia, su propia historia, haciendo a un lado a Dios? ¿Es cierto, Cristo es el centro de mi vida, o también lo he clavado al madero para silenciarlo en mis discusiones, en mis decisiones? ¿Cómo anunciar a Jesucristo Redentor a un hombre que se concibe autosuficiente, centrado en sus potencialidades? ¿Cómo hablar de redención a una cultura recelosa de redentores porque dice que ha encontrado en sí misma las respuestas al deseo de felicidad? ¿Cómo presentar al Redentor cuando nuestros contemporáneos desconfían tanto de los muchos redentores que en el mundo de la política y la economía se ofrecen como la solución a todos los problemas? Iluminados en esta estación padecida por el Señor Jesucristo y por su pueblo como iglesia, ¿qué queremos? Queremos recomenzar todo desde Cristo y no clavarlo ni abandonarlo en la cruz. Partir de este encuentro personal y transformador de cada creyente en Jesús, en su vida, que se abre a un auténtico proceso de conversión, comunión y solidaridad. De crucifixión, queremos promover y creativamente esta experiencia de encuentro desde nuestras parroquias, grupos y movimientos apostólicos, para que sean un encuentro pleno de fe, que vaya más allá de lo institucional, de lo burocrático o de lo meramente clientela. Oremos. Dios y Padre nuestro, Dios Todopoderoso, ayúdanos a no contentarnos y a no cansarnos de repetir que Cristo, tu Hijo, es nuestra verdad y la verdad que tenemos para comunicar al México de hoy. Ayúdanos a anunciar con alegría que hay que volver a Jesús, hay que conocerlo como si fuera la primera vez que oímos hablar de Él. Ayúdanos a redescubrir la pasión que envolvió a aquellos primeros hombres que lo escucharon
y que transformaron sus vidas dejando todo por Él, para que seamos una iglesia evangelizadora y solidaria. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Segunda estación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, Santa Cruz, redimiste al mundo y a mí, pecador. Escuchemos la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la Escritura. Había allí un carro lleno de vino, pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Escuchemos nuestra realidad. Somos un pueblo que ama y celebra la vida, pero tenemos que replantear la importancia que representa el don de la vida ante la intolerancia e impertinencia de quienes sostienen la cultura de la muerte como solución a las problemáticas sociales, muchas veces ligadas al aniquilamiento de seres inocentes con el aparente respeto al cuerpo y dignidad de la mujer. Hoy vivimos situaciones que nos han rebasado en mucho y que son un verdadero calvario para personas, familias y comunidades enteras, en una espiral de dolor a la que por el momento no se le ve fin. Muchos pueblos en nuestro país experimentan constantemente la inseguridad, el miedo, el abandono de sus hogares y una completa orfandad por parte de quienes tienen la obligación de proteger sus vidas y cuidar sus bienes. Tal parece que esta situación de violencia ha rebasado a las autoridades en muchas partes del país. Los grupos delincuenciales se han establecido como verdaderos dueños y señores de espacios y cotos de poder, y debido a la furia y la capacidad de terror de muchos de ellos, han puesto a prueba la fuerza de la ley y del orden. Son muchos los sufrimientos que a causa de la violencia a lo largo de estos últimos años se han ido acumulando en las familias del pueblo mexicano. Son muchas las causas que alimentan esta hoguera y que mantienen encendida esta llama de dolor: la pérdida de valores, la desintegración familiar, la falta de oportunidades, los trabajos mal remunerados, la corrupción galopante en todos los niveles, la ingobernabilidad, la impunidad, etc. Iluminados por esta estación padecida por nuestro Señor Jesucristo y por su pueblo, como iglesia, ¿qué queremos? Queremos que la sociedad ofrezca a todos los ciudadanos las condiciones necesarias para vivir con dignidad. Queremos como iglesia sentarnos a la mesa con muchos otros invitados, organizaciones ciudadanas, confesiones religiosas, autoridades civiles, entidades educativas, sectores políticos y medios de comunicación, entre otros, para que juntos y aportando lo que le es propio a cada uno, podamos reconstruir el tejido social de nuestro país. Oremos. Señor Dios nuestro, ya que tu Hijo Jesús murió como vivió, dándose como pan partido y compartido, concédenos un espíritu renovado para vivir con pasión apostólica el camino de una iglesia misionera y carismática que comparte con los demás la alegría de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Madre de dolores,
acuérdate que en la cruz te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos yo confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo. Escuchemos la palabra de Dios. Un hombre llamado José, el cual era del consejo, hombre bueno y justo, quien esperaba también el reino de Dios, que no había estado de acuerdo con la resolución de ellos en sus actos, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después lo bajó y lo amortajó en una sábana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así como nuestro Señor encontró la generosidad y valentía de algunos para descolgar su cuerpo de la cruz, así también creemos que los jóvenes de México cuentan con la fuerza y entusiasmo necesarias para ayudar en el rumbo de la Iglesia y del país. En efecto, nuestros obispos comentan: nos alegra constatar que en los adolescentes y jóvenes de nuestra patria se descubre la vitalidad, la alegría y el espíritu festivo del pueblo mexicano, que tanto nos orgullece. Cuántos sueños y esperanzas encierran sus corazones que ponen alas a una patria que quiere elevarse sobre sus problemas y dejar atrás esta niebla que por momentos oscurece su camino. Cuántas ilusiones y buenos deseos existen en su interior para renovar y fortalecer a esta iglesia que por momentos parece que los fuertes vientos la estremecen. Pero también lamentamos profundamente la desaparición y muerte de miles de jóvenes en los últimos tiempos, la situación de muchos de ellos envueltos en la violencia, el narcotráfico, la trata de personas, la falta de oportunidades, el desempleo, la migración y el descarte. Un país sin adolescentes y jóvenes sanos, humana y socialmente, es un país sin futuro. Queremos expresar nuestro compromiso con cercanía, confianza y diálogo mutuo para reconocerlos como protagonistas de una transformación social y sujetos de una nueva etapa en la evangelización en nuestras comunidades juveniles, desde un proyecto de vida orientado hacia su propia santidad. Sabemos que muchos jóvenes de México expresan su respeto por los valores evangélicos y un gran deseo de conocer más profundamente a Cristo, que aprecian el acompañamiento cercano de sus pastores y que participan con alegría y un gran entusiasmo, pidiendo ser tomados en cuenta con responsabilidades dentro de la Iglesia. Iluminados en esta estación padecida por nuestro Señor Jesucristo,
y por su iglesia. ¿Qué queremos? Promover iniciativas de educación y desarrollo humano integral de los adolescentes y jóvenes en nuestras parroquias, en espacios donde se sientan atendidos y acompañados con el esfuerzo y participación de los mismos jóvenes y de las familias. Queremos realizar proyectos pastorales encaminados a acompañar y ayudar a los jóvenes en riesgo de violencia, narcotráfico, prostitución, trata de personas, etc. Con ambientes más sanos que les ayuden a desarrollar su espíritu juvenil. Oremos. Señor, te pedimos nos ayudes a generar las condiciones necesarias para el desarrollo de los adolescentes y jóvenes de nuestro país. Que el acompañamiento de sus pastores, familias y escuelas impriman verdaderos valores en su corazón, para que puedan desarrollar las características que les son propias y contribuyan generosamente en el caminar de la Iglesia y de la sociedad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de nosotros, pecadores. Cuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. José tomó el cuerpo inerte de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en su propio sepulcro nuevo que había hecho cavar en la roca. Hizo rodar una piedra grande a la puerta del sepulcro y se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Observemos el silencio y en silencio cómo el cuerpo inerte de Jesús es depositado en el sepulcro. Esto trae a nuestra memoria aquello que había anunciado. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Jesucristo, sembrado cual semilla, resucitará. Así que también la creación entera gime con dolores de parto, esperando la redención de los hijos de Dios. Entendemos que la redención de Jesucristo no se agota en lo humano, sino que alcanza la creación entera, nos desborda y se extiende hacia todas las criaturas. Nuestra relación con el mundo es innegable, vivimos en él, nos alimentamos de él, le transformamos. Sin embargo, desgraciadamente, también la hemos arrasado hacia la violencia y la destrucción con el uso inmoderado de los recursos naturales y la contaminación. Hay elementos esenciales para nuestra vida como el agua, el aire, el campo y la biodiversidad que se están viendo gravemente dañadas por una peligrosa contaminación que afecta a millones y millones de personas por desechos tóxicos y toneladas de basura que se producen cada día, afectando así a la naturaleza hermana que clama por el daño que se le está provocando a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Iluminados en esta estación, padecida por nuestro Señor Jesucristo y por su pueblo, como comunidad pedimos para que desde la Iglesia nos unamos a la conciencia ecológica existente y a un deseo sincero de cuidar el planeta, donde muchas instituciones, grupos humanos y personas ya realizan múltiples actividades para poner de manifiesto la importancia de esta realidad, para que reconociendo que la creación
es nuestra casa común. Cumplamos con el deber de cuidarla, empezando por el bienestar y la dignidad de todo ser humano. Oremos. Señor nuestro, reconocemos que todo está sellado por la presencia salvífica de Jesucristo, mediador de la creación, que todo fue creado por Él y para Él, que todo volverá al polvo sin su Espíritu Creador. Te pedimos por tanto nos ayudes a vivir la hermandad con las cosas creadas y a cuidar responsablemente nuestra casa común, que con tanto amor has diseñado para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Perdona tu pueblo, perdóname, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdóname, Señor. Humanos, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Hemos concluido pues este Vía Crucis. Ha sido un Vía Crucis pues no tan elevado, no tan en las nubes, no tan allá en el aire, sino muy aterrizado en nuestras realidades, que nos ha ayudado a descubrir en primer lugar al Cristo que sigue sufriendo en medio de nosotros de muchas formas. Ciertamente nos da dolor ver a Jesús en la cruz y considerar su pasión como nos la narra el Evangelio, pero es el mismo Jesús que sigue sufriendo igual o peor en tantas personas que están muy cerca de nosotros. Ya lo decíamos, en los pobres, en los enfermos, en los ancianos, en las personas que están solas, abandonadas, descartadas, en los migrantes, en los que no tienen trabajo. Y ahí hay una lista grande del Cristo que sigue sufriendo en nuestro mundo, de la madre que sigue sufriendo junto al hijo desaparecido, al hijo olvidado, maltratado, asesinado, desaparecido, al hijo metido, esclavizado en las drogas, en el alcoholismo. Vean cómo la pasión de Jesús se sigue realizando. Segundo, bueno, pues ver cómo Jesús es solidario con nosotros y la Virgen Santísima son solidarios con nosotros cuando sufrimos. No hay situación humana que Jesús no haya vivido. Cuando estamos en lo fuerte de cualquier dolor, no pensemos que Dios nos ha abandonado o que si nos hemos portado bien, ¿por qué ahora nos pasan cosas malas? Veamos a Jesús en la cruz. Él sufrió igual o más que nosotros. Nuestros dolores son más dolorosos muchas veces que los nuestros. Pero entonces contemplamos en Él a un Jesús que se hace solidario con nosotros. Un Jesús que sufre con nosotros. A un Jesús que le da sentido a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a nuestra muerte. Y nos llama a la esperanza. Porque Jesús no va a quedar ahí clavado en la cruz. Jesús va a resucitar. Entonces es un signo de esperanza para cuando sufrimos sentirnos acompañados de Jesús. Jesús se hace solidario con nosotros y también puede ser al contrario. Nosotros cuando sufrimos lo acompañamos a Él
en sus sufrimientos. Ofrecemos con Él nuestros sufrimientos al Padre para que tengan mucho valor. Y finalmente, en esta Pascua, el Señor quiere que redimamos nuestras vidas. O sea, toda esta realidad que vemos tan dolorosa, no nos contentemos con decir, hay corrupción, hay impunidad, hay miseria, hay carestía. No nos contentemos con decir, hay tanta gente que sufre, hay tantos jóvenes desorientados, sino cómo vamos a redimir esta realidad, cómo vamos a vivir nuestro misterio pascual, porque Dios quiere redimir esta realidad, quiere transformar esta realidad, quiere dar nueva vida a esta realidad. Pero nosotros estamos invitados, nosotros tenemos que hacer lo que está de nuestra parte, para que el misterio pascual de Cristo se realice hoy en mi vida, transforme mi vida, mis pecados, mis miserias, para que el Señor me redima y para que yo pueda ayudar a renovar y redimir la realidad que me circunda. Bueno, pues gracias por su atención y que Jesús, su amor en este Viernes Santo tan especial, llegue a nuestros corazones y llegue a nuestras casas, a nuestros hogares. Quédense en su casa, quédense en su casa. Desde allí vivan esta realidad. Y así también estamos pensando en los demás. Hay que pensar mucho en los demás como una forma muy concreta de vivir el misterio pascual. Hay que matar nuestro egoísmo, nuestro individualismo y pensar más en los demás. Abrir nuestros ojos para ver las necesidades de los otros y ayudarlos. Y ahorita que nos están pidiendo que nos quedemos en nuestra casa es como una forma de pensar en los demás, ¿verdad? Es una realidad que no sabemos hasta dónde nos va a afectar, pero que lo más seguro es que sigamos las indicaciones que nos dan las autoridades, porque es una realidad a nivel internacional, no es un invento de nadie o de aquí de México, es una realidad a nivel mundial. Entonces por eso vamos a vivirla, a tener en cuenta la experiencia de otros países para que nosotros podamos provocar que haya menos daño en esta crisis que estamos viviendo. Y en la tarde los invitamos a las 5 de la tarde a la acción litúrgica de este Viernes Santo, a escuchar la pasión de Jesús, meditarla en silencio y adorar la Santa Cruz. Que estos días, que esta celebración llegue a nuestros corazones, sintamos el amor de Dios y nos sintamos llenos de esperanza. Buenas tardes. Que Dios los bendiga.